Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. Let's going to begin this class in the best way, that is reading the versicle for this week. Maybe you remember we currently are reading Matthew 6:29. That is the versicle. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la clase del día de ahora. No sin antes, pues, revisar primeramente el versículo de esta semana, que es Matthew 6:29. Este nos dice, Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Bueno, la versión, ¿verdad? O la nueva versión internacional es la que hemos estado leyendo, New International Version. Y destacamos como el valor de esta semana la palabra glory. Aunque en la nueva versión internacional no aparece el término, hay otras versiones o traducciones, digamos, de la Biblia en inglés que sí utilizan el término glory. Para ello, vamos a ir a Bible Hub, es una plataforma en inglés en donde podemos ver muchas traducciones. Vamos a revisar algunas, pero voy a enfocarme hoy en una que es la de inglés contemporáneo. Sin embargo, si ustedes notan, hay versiones que tienen la palabra glory escrita. Hay otras que no. Esto ya depende, digamos, de la casa traductora, ¿verdad? Y cómo ellos hayan considerado hacer la traducción de manera de acuerdo a sus juicios más correcta. Pero concentrémonos ahorita en la Contemporary English Version o versión en inglés contemporáneo. Cuando hablamos que es un lenguaje contemporáneo, ¿verdad? Significa que es un lenguaje actualizado. Es decir, que tiene expresiones muy, no quisiera decir modernas, sino expresiones postmodernas. Porque realmente ahorita nosotros ya no estamos en un inglés moderno, estamos en postmodern English. Lo que se habla actualmente es el inglés postmoderno. Entonces, digamos que Contemporary English Version es una versión adaptada a un inglés de nuestros días. Y esta dice, But I tell you that Solomon, with all his wealth. Normalmente estas versiones contemporáneas van muy al grano. A diferencia, digamos, de las traducciones legacy, cuando hablamos de algo legacy significa que es algo tradicional, muy chapado a la antigua, decimos, son como más literariamente más ricas. Las versiones que son actualizadas van muy al grano, son muy directas, como nuestra sociedad. Entonces dice, But I tell you that Solomon with all his wealth. Pero les digo que Salomón, con toda su riqueza, eso es wealth, es riqueza, wasn't, y aquí es donde está lo del postmodern English. Hay algunas versiones que dicen was not, así, que es el verbo to be en pasado, ¿verdad? Es el pasado del verbo to be aplicado para tercera persona, en este caso, hablando de Salomón. Wasn't us well clothed and one of them. Que si tradujésemos esta versión nos dice, pero les digo que Salomón, con toda su riqueza, no se vistió, porque aquí tenemos que traducir, wasn't as well clothed, no se vistió tan bien, diríamos en este caso, como uno de ellos. Recordando que them son los libios, ¿verdad? Porque en ese pasaje Jesús comparaba lo que era la vestimenta, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar, no tiene comparativa, mejor dicho, con la belleza de un lirio. Y aquí vuelve a enfatizar. Entonces, quiero que se note el uso del wasn't. Algunas versiones, algunas casas de traducción de la Biblia no utilizan contracciones como estas y dejan así como was o was not, con el propósito de darle cierto respeto, digamos, al texto bíblico. Sin embargo, usarlo, así como en esta, no significa que se respete tampoco. Simplemente las contracciones como isn't, wasn't, o hoy más comúnmente, por ejemplo, para decir I am not, es más común que alguien diga ain't, en vez de utilizar el I'm not. ¿Ya? O, por ejemplo, para decir he isn't, she isn't, usan ain't. Y eso es muy propio del inglés slang o del inglés del argot popular.
Entonces, eso es lo que tratan de hacer estas versiones contemporáneas, incluir quizás algunos términos más sencillos y incluir a veces contracciones que podrían considerarse no muy propias, pero que no significa que irrespeten al texto original. Simplemente están adaptadas a que es más común hoy en día escuchar wasn't que escuchar was not. Well, that's all. Con eso terminamos y vamos ahora a la clase. Bien, estamos trabajando con The Color Vowel Short. Estamos aprendiendo a pronunciar de manera correcta las palabras del inglés de acuerdo a los sonidos vocálicos relacionados a los nombres de los colores que vemos en esta tabla. En la clase anterior veíamos el primer bloque, ¿verdad? Que decíamos que está asociado a lo que es el alfabeto fonético internacional, que la disposición de estas palabras y esos colores tiene que ver con los sonidos de las vocales del alfabeto fonético internacional. Es allí donde veíamos, por ejemplo, que green tea está asociado a la I, que es el sonido, digamos, vocal que encontramos en esta zona. E, En el diagrama, ¿verdad? Decimos, si nos ponemos de perfil, ese diagrama representa nuestra boca. Representa la parte de abajo, que es esa zona más corta, y la parte de arriba, que es la zona más prolongada. Pero además representa la apertura y cierre de nuestra mandíbula. Entonces, este es un sonido close, es cerrado, que nuestra boca no se abre mucho. Y, y la encontramos en green tea. Luego vimos la I corta, que es para silver pin, que es esta que está, E, que es una mezcla entre I y E para el silver pin. Luego vimos una unión de un diptongo, que decíamos que en Dre Day lo que se usa es la unión de la E del español con la I, estas dos, y se une y nos sale el sonido A, que es un diptongo. Luego hablábamos acerca de lo que es red dress, que decimos que esta es la E del inglés, que es la E abierta, es esta de acá. E, Luego estuvimos viendo el black cat, que es el sonido que es una mezcla entre A y E. A, A, Y después hablábamos de otra combinación, ¿verdad? Que es la de white tie, que decíamos que había que tener cuidado con esa pronunciación porque es unión de la A del español con la I corta del inglés y se genera un diptongo. Entonces, nótese cómo en los dos diptongos que se ven en este bloque se utilizan sonidos del español como la E cerrada y la A abierta junto con este sonido que es propio o más característico del idioma inglés. Bien, eso es lo que habíamos visto hasta este punto, ¿verdad? Ya habíamos visto green tea, silver pink, great date, red dress, black cat, white tie. Les recomendaba también que practiquen esas pronunciaciones en casa, de decirlas de esa manera, ¿verdad? Para ir soltando un poco más su lengua y que se acostumbren a articular de manera correcta los sonidos de las vocales. Bueno, ahora vamos a irnos a la parte central del diagrama. Vamos a trabajar con este bloque de sonidos el día de ahora. Solo son tres, pero a pesar que son tres, hay mucho que hablar respecto de estos tres sonidos. Bien, en primer lugar vamos a comenzar con este. Este sonido es un sonido que está relacionado. Ya habrán visto que aquí hay unas consonantes en la parte superior. Hoy vamos a utilizar esa consonante, de hecho. Porque ocurre que estos que están acá, que lo vamos a pronunciar como purple shirt, utiliza sonido de vocal unido a la letra E. ¿Dónde se encuentra este sonido? Bueno, este sonido, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, pertenece a este símbolo que está acá. A, A, Este símbolo nos puede confundir a veces, pero el símbolo es como una E, porque si recuerdan, esta es la E, miren, se parece bastante, es como el contrario de esto. Es como una E abierta, pero con la lengua llevada hacia la mitad. Recordemos que este es el recorrido que la lengua puede hacer nuestra en la boca. Entonces, si nosotros ubicamos la E con la E abierta así, la lengua va acá al frente,
Lo que debemos de hacer para esta es hacer la lengua un poquito hacia atrás y decir eh, hacia atrás. Y es este sonido. Pero el sonido por sí solo no nos sirve mucho, porque este sonido no se utiliza solo en el inglés. Se acompaña de una R siempre en las palabras. Entonces, el sonido debemos estar conscientes que está relacionado mucho al schwa. Está aquí cerca del sonido schwa, del sonido uh. uh, uh, Entonces, algunas veces vamos a encontrar a personas que no hacen diferencia entre esas cosas. Me refiero a nativo hablantes, que aún siendo nativo hablantes, esto lo pronuncian prácticamente el mismo. Y a eso agréguenle que de estos tres vamos a relacionar todavía este otro. O sea, estamos hablando que en ese bloque que estamos viendo ahorita, de estos colores que están acá, vamos a encontrarnos con los primeros dos, o sea, con los primeros dos, con un bloque de sonidos muy similares, que son estos tres que se encuentran acá. uh, 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 Son muy parecidos. Ahora, vamos entonces aquí a ver el primero. Vamos a ubicar. Este sonido, repito, tiene que aparecer al lado de una R. No va a aparecer individualmente. Siempre es con la R. Por eso es que la R está allí referenciada arriba. Ustedes ven que ahí está una R. Es para decirnos, estas palabras que están acá, o este color, el purple, es un color que proviene precisamente de la pronunciación de una vocal con la R. Entonces, ¿cuál es el patrón, digamos, de esas pronunciaciones? Bien, de acuerdo al diagrama, diríamos, ok, lo que ocurre acá es que este sonido lo vamos a encontrar o lo vamos a gesticular, mejor dicho, cuando en lo que esté escrito encontremos una UR o bien una IR en lo que se escriba en el inglés, pero con una condicionante, nunca al final, o sea, never in ending. Nunca al final de una palabra. O sea, casi siempre esto lo vamos a encontrar o en la primera parte, en la primera sílaba, o lo vamos a encontrar como en medio de la palabra, pero nunca al final. Porque recordemos que cuando las vocales aparecen con la R al final de las palabras, allí es donde le toca el turno al schwa. Y es donde tenemos palabras como brother, sister, mother, father, que son muy comunes en el inglés, que lo que se utiliza el sonido es un schwa, y no este sonido. Pero este sonido es muy cercano al schwa. Entonces es purple, purple. Entonces vamos a escuchar el y también lo vamos a escuchar cuando encontremos palabras con IR y esas son muy importantes. Purple shirt, purple shirt. No debemos decir shirt, porque si usted dice I, ahí donde está, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a decir eso como una I, está haciendo el sonido que está acá. Y no ese es el sonido. El sonido es este. Y siempre es esta vocal a la par de la E. ¿Qué es esta vocal? Es la contraparte de la E abierta. Es como una E abierta, pero hacia más, un poquito más atrás. Pero por sí sola, o sea, ella solita no va a aparecer. Necesita de una R. Esa es su pareja en el inglés. Y allí es donde usted va a hacer el sonido ur, ur, ur. Es el sonido. Mezclando eso con la R. Pur, pur, y luego purple, purple. Recordando que aquí, por ejemplo, en esta se usa un schwa. Esta pasa aquí, de ahí, por eso sonamos como po, purple, purple. Y esa, short, short. No es con i, es con ur. De hecho, hay muchas palabras que tienen esta forma y que solemos a veces pronunciarlas mal porque no estamos conscientes del fonema apropiado que debemos de utilizar. Por ejemplo,
Si agregamos aquí palabras que tienen esta forma, encontramos, por ejemplo, la palabra para pájaro, que no, no es bird, es bird, bird. Es el mismo fonema, bird, bird. Luego encontraríamos acá lo que sería palabra primero, por ejemplo, ¿verdad? Esta, birds, birds. No es first, es birds, birds. También el tercero, ¿verdad? Third, third. Ahí también se va ese. Y hay otras más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no está, y aquí es donde yo les digo, vaya, el diagrama es muy bueno. Pero cuando escuchamos purple shirt, decimos, ah, ok, en la UR y en la IR, pero no son los únicos casos. Por ejemplo, en esa palabra, bien, que es para decir suyo, ¿verdad? De ella, usamos también ese sonido y debemos decir her, her. No es her, porque si usted hace her, está haciendo la E abierta. Es her, her. Le encontramos también en esta palabra, que significa palabra, curiosamente. Word, word. Ahí también. ¿Y en qué aparece? Miren, en una OR. Y aquí aparece en una ER. Bueno, entonces ahí tendríamos este ejemplo. Y vendría siendo purple shirt. Purple shirt. Bueno, esa sería entonces este primer bloque, digamos, de sonidos. Eh, Voy a terminar de explicar los últimos, los dos siguientes, y después vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente es, bueno, en ese pueden notar que todos los demás, bueno, ayer se los decía, ¿verdad? Green tea es, bueno, en la clase anterior, perdón, green tea significa esto. Silver pin, y ustedes dijeron qué significaba. Vaya. Purple shirt, pregunto, what is the meaning? ¿Cómo podríamos traducir purple shirt? Camisa morada. Morada. Very nice, ok. Por ahí estaríamos, ¿verdad? Bien, pero ahora vamos a uno que rompe el esquema. Habíamos dicho, mire, tenemos un color como un adjetivo. Eso está al lado izquierdo, digamos, de cada bloque. Pero después tenemos un noun, un nombre al que se le aplica el adjetivo. Pero ahora vamos con a capamoctor, a capamoctor, a capamoctor, que ya no sigue el patrón que hemos visto anteriormente. Aquí se rompe. ¿Por qué se hace esa rotura, digamos, de este patrón? Porque aquí nos van a meter dos sonidos. No solo es uno. Aquí van dos sonidos. Se nos va a hablar del schwa y se nos va a hablar del o, que son sonidos muy cercanos, pero que se diferencian en términos de la articulación, pero suenan muy parecido. Para comprender mejor esta parte, voy a recurrir a tuphonic.com y ahí vamos a escribir la frase. La frase es esta. Les pregunto, a cup of mustard, ¿cómo lo podríamos traducir al español? Una taza de, ¿Ok? ¿Vamos bien? de Es el aderezo que le ponemos a hot dog. Oh, ujú. Una taza. una taza de mostaza. Correcto, eso sería, esa es la frase, una taza de mostaza. Vale, lo vamos a llevar aquí a tufoneri.com. Voy a volverla a cargar para que esté en blanco. Y es acabamos. Vale, entonces, vean cómo se rompe. Ya no es una frase, no es adjetivo y nombre, es una frase completa. La vamos a poner acá y nuestro interés ahorita va a ser ver cuáles son los sonidos que hay detrás de ella. Vamos a dejar American, vamos a dejarlo que solo nos dé la transcripción porque es lo que nos interesa, y Show Transcription. Vale. Esta es la transcripción que nos da de Acapamocto. Entonces, vean, aquí tendríamos Shuas y Ao. Shuas y Ao. Sin embargo, en esta primera predominan el Ao y no tanto las Shuas.
Vamos a ver si me deja seleccionarla. Voy a dejar un poquito más. Vale, ahí está. Entonces, vamos a ponerla por acá. La frase originalmente era esa, a cup of muffler. Entonces, vamos a irla ahí ubicar. Vale, ahí tendría. Sin embargo, quiero que le presten atención a lo siguiente. Voy a ahora activarle a tu Phonetics que nos muestre las weak forms, esta de acá, o las formas débiles. Le vamos a dar a Show Transcription y vamos a ver un ligero cambio en la frase, en lo que es el alfabeto fonético internacional. Vamos a llevarla acá y vamos a poner la nueva aquí. Ya habrán notado, creo, en dónde está el cambio. Vea, pero tomando en cuenta esto, ahora ubiquémonos en el IPA chart. Voy a mover eso hasta acá para que nos vayamos ubicando. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos schwa. En esta tenemos schwas, es este. Uh, uh. Luego, en mustard, aquí al final, miren, hay un schwa en esa AR. Aquí hay un schwa. Otro schwa. Ahora, tenemos L, que es este sonido, que está en la palabra cap, cap, no es cup, es cap. Por eso L, es este sonido de acá. Lo encontramos también en up, up, y lo encontramos en la primera sílaba de mustard. Si nosotros la separamos es mustard, mustard, sí, mustard. Entonces en esta aparece ese sonido. Y en esta, nótese que se puede hacer con el L o se puede hacer con el schwa. O sea que en este sonido es igual si lo digo con esto o lo digo con el schwa, perdón. Me fui a otro signo. Es este, puede ser cualquiera de estos dos. Bien, sabiendo o teniendo ya en cuenta esto, ahora ubicándonos en lo que sería el diagramita, tenemos a cup of muffler. ¿Qué nos está representando a cup of muffler? Nos están queriendo decir que en esta frase o en este color, que sería como yellow mustard, como decir amarillo mostaza, eso nos está remitiendo a mustard, amarillo mostaza, yellow mustard, se nos estaría hablando de dos sonidos. Se nos está hablando del schwa, eh, que es un sonido muy, muy importante del inglés, y del O. O sea, aquí hay dos sonidos realmente. A cup of muffler en esta frase. A cup of muffler tiene schwa y tiene O. Entonces, nos está diciendo, bueno, debemos recordar que el schwa suele aparecer en algunas vocales A. Debemos recordar que el schwa también puede aparecer en la O, que el schwa suele aparecer en combinaciones de vocales con R, pero también debemos de recordar que el sonido L, aparece en lo que vendría siendo between vowels. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de algunos sonidos cortos? Porque este es un sonido corto. De hecho, esos que están acá son short. Esos dos son short. Son short sound. Son sonidos cortos. Entonces, como sonidos cortos, ellos suelen aparecer en el caso del OW, que está en cap, que está en up y que está en la la primera sílaba de must. Son sonidos que aparecen en medio de consonantes. Es decir, aparecen en la U, como en este caso, pero también pueden aparecer en algunas O. Ese sonido, ¿verdad? Está en la U, miren aquí en medio de consonantes y aquí en medio de consonantes si dividimos la palabra en las dos sílabas. ¿Verdad? Entonces queda esta en medio de consonantes. La que sería la excepción es esta, porque es al principio. Entonces es donde decimos, la tablita tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras. Hay algunas cosas que sí nos ubica y otras que no. Entonces tenemos purple shirt, a cup of muffin. Purple shirt, a cup of muffin. Esas son las que vamos a practicar ya en un momento. Bien, y voy a terminar con este último, este que está acá. En este caso, vamos a remitirnos ahora a un sonido especial del inglés.
le decimos normalmente que es un sonido que es una mezcla entre una A y una O. Solemos decir, mire, es como que usted haga la letra A, pero con forma de O. Aunque realmente es un sonido de una A retrocedida. Estamos remitiéndonos al sonido que está acá. Es este. ¿Sí? Ese sonido nosotros lo podemos encontrar en palabras como, bueno, quizás la palabra más emblemática que debemos de recordar para esto es para decir Dios, ya que lo usamos mucho, perdón, la usamos mucho en lo que sería los vocablos. Ok, Ricardo, ya leímos ahí su mensaje, no se preocupe. Bien, entonces, cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Bueno, que ese sería Dios en minúscula, ¿verdad? Deberíamos ponerlo en mayúscula. Encontramos este sonido que vamos a utilizar ahorita también. Miren, nótese que es esto. Es un sonido que parece una A, pero no es una A. Cuando lo vemos, normalmente este sonido tendemos a pensar que es como cuando se nos enseñó a hacer la A así, ¿verdad? La A de esta manera. Pensamos que es esta A, pero no. Este símbolo lo que le está diciendo a usted, yo soy una O, yo soy una O, pero tengo un palito acá que me hace parecer una A. Es como que le pusiéramos a la O, así un palito, ahí lo hice quizás muy grande, ¿ve? Y hay que ser más chiquitito, así más o menos, y quizás un poco más a la derecha. Pero la idea es que me entiendan que esto realmente es un sonido del inglés. Es este. oh, La A nuestra es esta. ah, A, A. Su lengua va acá hacia abajo, con la boca abierta hacia aquí, a esta zona, donde están los dientes. A, A. Esta es la misma posición de la mandíbula abierta, pero la lengua retrocedida. No va a la mitad, como en este, va hasta el fondo. O sea, usted tiene que ser capaz de hacer A, A, y como enrollar su lengüita hacia atrás. Uh, uh. Bien, ese sonido en dónde aparece. Bueno, ese sonido nos puede aparecer en palabras que tienen la letra O a veces y que esta letra O es en medio de consonantes. Entonces, esto lo vuelve un sonido short también, es un sonido corto. Aquí lo vamos a poner. Es un sonido corto. Y lo tenemos en este caso en la palabra olive. Olive. No es O, porque eso es hacerlo como olive, así. No, es olive, olive, olive. Usted hace la lengua hacia atrás para sacar esa O inicial, que en este caso está al principio. Pero también la tenemos en la palabra zac, zac, zac. Ok, tell me, a ver, dígame a alguien, ¿qué o cómo podríamos traducir esta frase de olive sack? Olive sack. Aceite de oliva. No, no sería, sí, sí, tiene que ver con la oliva, pero eso sería olive oil, pero ese es suck, esa sería otra cosa. ¿Qué es un suck? Calcetín. Entonces Algo así. sería un calcetín oliva, algo así vendría siendo la traducción de esa frase. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese color? Nos está diciendo que en las palabras en donde la O está en medio de consonantes, se usa este sonido, el sonido uh, uh. Recuerden que para articularlo deben de abrir bien su boca y intentar sacar una A hacia atrás. Uh, uh. Olive, olive, Zac, Zac. Ahí es donde les decía, miren, si pensamos, por ejemplo, en esta palabra, para decir Dios en inglés, usamos este mismo patrón. Usamos el patrón de lo que vendría siendo una o sea, una consonante, una vocal O y otra consonante. Es lo que decimos en la O between vowels, la O en medio de vocales. God, God, God.
pareciera como que estamos diciendo una A. Cuando lo escuchamos nosotros pensamos que es una A. Y sí, en efecto es una A, pero no es una A abierta hacia adelante. No es una A frontal, es una A retrocedida en nuestra boca. Bueno, vamos a comenzar con la práctica, ¿verdad? Algunos me dicen que no pueden practicar hoy, no se preocupen. Que se mejore pronto vídeo también, que está enfermo, nos dice. Bueno, los que se nos puedan integrar con la práctica, excelente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vaya, hoy es sencillo. Vamos a decir los 3 colores del diagrama, tratando de hacer los sonidos que hemos indicado. Van a decirme purple shirt, van a decirme a cup of muffler y van a decirme olive sock. Purple shirt, a cup of muffler, olive sock. Traten de decírmelo 2 veces. O sea, dice primero purple shirt, a cup of muffler, olive sock. Y luego repite purple shirt, a cup of muffler, olive sock. Para poder escucharle bien en las 2 ocasiones, ¿verdad? Entonces lo van a decir 2 veces en este caso. Bien, Ashley, Adriana, you're going to be the first one. Good evening, teacher. Have a good one. Thank you. Purple, purple, purple cheese, purple cheese, a cup of mustard, a cup of mustard, olive soap. Ok, gracias Ashley. Acompáñame con la primera, porque creo que la primera puede mejorarla en pronunciación. Trate de repetir conmigo. Vaya encendiendo su micrófono y hágalo junto a mí. Digamos, purple. Purple, Ok, ahora digamos shirt. shirt, Una vez más, shirt. shirt, Ok, ahora digámoslo juntos. Purple shirt. Oh, purple shirt. ok, ahí está mejor. Thank you so much. Muchas gracias, Ashley. Bien, paso ahora con Bianchi. Hello, Bianchi. Hello, good evening. Thank you. Have a good one. Come on. Purple shirt, a cagamosa, Alisa. Purple shirt, a cagamosa, Alisa. Very good. Thank you so much. Muchas gracias, Bianchi. The next, Clara Martinez. Hello, Clara. Hello, good evening, teacher. A good one. Thank you. Purple shirt, a cup of Mustang, a cup of Mustang, olive sock, olive sock. Ok, thank you. Bien, Damaris Ayala, me indica si puede participar. Hello, teacher. Hello, thank you. Adelante, ¿le escuchamos, Damaris? Sería purple shirt, a cup of muffler y olive sock. Purple short, a cup of muffler, olive sock, olive soap. Ok, great. Thank you so much. Muy bien. Catherine Guadalupe. Hello, teacher. Hello, thank you. Purple short, a cup of mushroom, a cup of mushroom, Mustard. mustard, Okay. olive shop, Olive sock. Olive sock. sock. Ok, correcto. Olive sock. Sí, creo que no les mencioné, pero esta C con la K es como que solo suene la K. Entonces la C desaparece porque recuerden que la C a veces toma sonido prestado de la K y a veces de la S. Pero en este caso, pues no suena. De ahí solo suena la K. Thank you so much, Catherine. Bien, Ovidio me dice que no puede. Ricardo tampoco. Sara Janet, come on. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock.
Ok, Sara, quédese conmigo un momentito. Vamos a mejorar la pronunciación de esta palabra, mire. Esta de acá. Okay. Me la está sonando con una I. Entonces, no es el sonido, es el mismo sonido que hace para esta. Usted imagínese que esto se convierte en una U. Entonces, usted va a decir purple shirt. Purple shirt. Una vez más. Purple shirt. Purple shirt. Ahí está mejor. That's great. Okay, very good. Thank you. That's correct. Ahí estamos mejor. Thank you. Bien, vamos ahora con Sofía Crespín. Yes, teacher. Hello, thank you. Come on. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock. Okay, excellent. Very good. Thank you so much. Muy bien. Xiomara Rivera, you are going to be the last one. Yes, teacher. Good evening. A good one, thank you. Purple shirt, a cup of mustard, olive sock. Purple shirt, a cup of mustard y olive sock. Ok, dígame solita, porfa, Xiomara, esta palabra. Cup. Vale, ahí tiene que mejorar el sonido, porque no es una U, es un O. Entonces, tiene que sonar al principio como una A que se convierte en U. Cap, cap. Trate de hacerlo así. Cup. Ok, hoy hagamos la frase completa. A cup of mustard. A cup of mustard. Ok, una vez más. A cup of mustard. A cup of mustard. Ok, very good. Thank you. Bueno, congratulations, everybody. Todos lo han hecho muy bien, ¿verdad? Solo aquellas cositas que hay que mejorar, ¿verdad? Principalmente estas palabritas. Recuérdense que cuando vean un IR, como estas de acá, IR como en estas, no suenan ahí. Suenan a bird, birds, bird, shirt. Siempre va a aparecer este sonido cuando encontremos una I con una R en medio de las palabras. Vean, bird, birds, third, shirt. Es el sonido a sacar. Tendemos a leerlo como una I. Eso es lo que hay que evitar. Well, time is over. Se nos terminó el tiempo. We are going to say goodbye. That tomorrow we have another class. Nos vemos el día de mañana. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye, everybody.